Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine. Nirvishesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine. Shayasri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. En el amanecer espiritual anterior estábamos compartiendo sobre lo que Srila Prabhupada, el acharya o maestro fundador de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, el comentario que realizó a raíz de un texto específico del Srimad Bhagavatam, comentario en el cual está estableciendo la cuestión de cuando llegue el tiempo de tránsito de método de autorrealización, cuando llega el tiempo no de negar un método, sino de simplemente pasar a un método más práctico de acuerdo a las condiciones de la época, la sociedad, etc. Y todo esto estaba relacionado al método anterior que se practicaba o proponía durante la época de Maharaj Parishi, método para alcanzar la autorrealización, en contraste con el método que a partir del siglo XVI se establece como método autorizado desde el punto de vista de la devoción, consistente en la glorificación de los nombres, los pasatiempos, cualidades, etcétera, etcétera, de la suprema personalidad de Dios. En ambos casos está presente el punto constante, el punto invariable, o sea, la personalidad de Dios, el Señor Supremo, la verdad absoluta en su aspecto personal, sea en su aspecto descriptible, como objeto absoluto de meditación. En el primer método se llega a ese objeto una vez superado por técnicas fisiológicas y psicológicas, dentro de las cuales se encuentra la respiración, concentración, etcétera, etcétera. Haber superado todas las perturbaciones que provienen de los sentidos, de la mente, así sigue hasta llegar al ego falso e incluso superarlo. Y depositar la atención fija en la zona del corazón en una forma específica que las propias escrituras describen, ahí absorberse en ese deleitable contemplar y detallar con un orden también específico que va a ir garantizando que todo el proceso vaya sucediendo. En el segundo caso, el método ya no requiere de eso, no requiere de un proceso o un esfuerzo continuo de diferentes herramientas fisiológicas y psicológicas, sino que está situado sobre el sonido, sobre la vibración sonora, desde la fe, por supuesto, o desde la identificación lúcida de ese sonido con una forma auténtica de expresión de lo trascendental dentro del mundo material, o sea, aceptándolo como una filtración desde el plano de conciencia espiritual, una filtración que en forma de semilla este sonido contiene en sí misma a todo lo que significa el plano de conciencia espiritual, incluyendo por supuesto a aquel que es el propio dueño del plano y es a la vez el plano mismo, o sea, la suprema personalidad de Dios. Voy a comenzar la lectura en el texto, en el párrafo último que leí, para un poco reubicarnos en contexto y poder terminar el comentario de Srila Prabhupada. Así que la mitad de este párrafo ya lo habíamos leído y vamos a reconocerlo como algo conocido. Dice: cuando hablamos de escuchar y cantar sobre los santos nombres, pasatiempos, etc., no solo significa en este caso que uno debe repetir y escuchar acerca del santo nombre del Señor, nombres como Rama, Krishna,
aquí hacíamos énfasis en que este santo nombre siempre va a estar en relación también a la cultura, o sea, por ejemplo, un cristiano, un judío, un musulmán, no van a referirse a Dios por los mismos nombres. Y entonces el método, recuérdense que hay dos cuestiones en el método absoluto, que es la esencia del método, y el método relativo, que es aquel o la manera en que el método un poco cobra forma para ser practicado por un grupo en específico. Lo importante de la cuestión del nombre es que el nombre en mi corazón también adquiera significado de el Supremo, o sea, está desde mi cultura y mi conocimiento y experiencia relacionado a un aspecto del Señor Supremo y se refiere únicamente a Él, y por tanto cuando mi mente lo escucha, automáticamente me dirige hacia una postura de respeto, hacia una actitud de entrega, de reverencia, ¿verdad? Para que la práctica de la repetición o meditación en el nombre sea efectiva. ¿Por qué aclaro esto? Para que vayamos viendo cómo el método es funcional para cualquier tipo de doctrina, y aunque varíe las palabras que se utilicen en ella. Eso sí, el nombre de Dios que utilice el practicante debe ser desde su doctrina un nombre autorizado, debe haberse comprobado que ese nombre no proviene de un simple capricho lingüístico del ser humano. Entonces dice que no solo se trata de repetir y escuchar los nombres, sino que también se deben leer y escuchar escrituras como Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam en compañía de devotos. Aquí también hacemos alusión a los textos específicos que cada doctrina asume como su texto sagrado, y lo importante es que hable de manera también autorizada y verídica sobre la suprema personalidad de Dios a partir del criterio entregado sin contaminación por los acharyas o maestros anteriores, los grandes santos, las grandes almas, una vez verificada también la sinceridad de esas personalidades aceptadas como autoridad, ¿verdad? Entonces, en el caso cristiano, los evangelios, las cartas, en el caso de los judíos ya la parte de la ley antigua, o sea, lo que llaman el Viejo Testamento de la Biblia, en el caso de los musulmanes, el Islam y las demás escritos complementarios con la ley, etcétera, etcétera. En el caso del Vaishnava, entonces Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Pero en todos los casos se está llamando a leer y escuchar sobre lo mismo, o sea, lecturas autorizadas que hablan de forma verídica y no distorsionada, o sea, de una forma lo más nítida posible y entendible sobre el Señor Supremo. Quiere decir que nos lleva también al asunto del Señor Supremo y en compañía de devotos, eso es importante. La práctica primaria del Bhakti Yoga hará que germine, o sea, esa práctica de escuchar y cantar los santos nombres y escuchar y leer sobre la literatura sagrada concerniente y en relación con devoto, esa es la práctica primaria, va a hacer que germine la semilla que ya está plantada en el corazón y que ha dejado caer, recordemos, el devoto del Señor o una persona que con sincera fe y desde una posición de lucidez y entrega sincera se está relacionando de una forma u otra con el Señor y avanzando en esa relación. Entonces dice que aquel riego va a hacer que germine esa semilla. Y mediante un proceso regular de riego, regular, esta palabra es importante, o sea, constante, diario, ese es el significado básico o que implica el término sadhana, es una práctica diaria, disciplinada, impostergable. El proceso regular de riego, tal como se mencionó antes, o sea, con la escucha, canto y lectura, la planta del Bhakti Yoga o la planta del servicio devocional comenzará a crecer. Mediante la nutrición sistemática, la planta crecerá hasta tal punto que penetrará las coberturas del universo, es decir, los diferentes planos de conciencia, es decir, atravesará aquello que los musulmanes llaman los velos,
tal como lo hemos oído decir en los versos anteriores. Vamos a hacer una pausa, recordar, ya lo recordamos ayer también. Vamos a recordar lo que en el proceso anterior, el proceso de yoga místico, atravesar por los diferentes estados de conciencia se daba a través de herramientas fisiológicas psicológicas, ejercicios respiratorios, ejercicios de atención, concentración, ejercicios de meditación específicos. Y a través de esos mecanismos iba el practicante atravesando conscientemente cada una de las llamadas coberturas de la conciencia. Pero aquí es el propio riego, el propio escuchar, el propio leer y propio cantar sobre las cuestiones relacionadas con el Señor Supremo en compañía de devotos, lo que va permitiendo que la conciencia gradualmente vaya también encontrando y integrando y trascendiendo los diferentes planos de las diferentes coberturas que se encuentran entre los diferentes planos de conciencia, y así se vaya acercando cada vez más al límite de la conciencia material y por tanto a la apertura reconocible de la conciencia espiritual. Dice que penetrará las coberturas del universo, tal como lo hemos escuchado decir en los versos anteriores. Llegará a su debido tiempo a lo conocido como el cielo refulgente o el espacio iluminado, o sea, un estado de conciencia pura donde ya no está la oscuridad de la materia ni el ego falso. Ya de ese estado hablábamos en versos anteriores. Dice, es conocido esto como el Brahmayoti o el resplandor de Brahman, o el resplandor del espíritu. Es importante aquí, esto es percibido como una luz. Solamente hay una luz, una especie de luz, aunque en verdad no es luz desde el punto de vista de la experiencia que tenemos nosotros. La luz desde el punto de vista de nuestra experiencia siempre procede de algún elemento distinto a ella, de la llama de una vela, de la combustión, de reacciones químicas, en el caso del sol, de lo que sea. Mientras que lo que se percibe allí en verdad no depende o no deriva de ningún elemento distinto a ella, sino que esa luz, llamada luz entre comillas, existe en sí misma. Así que no se trata de la luz a lo que nosotros le llamamos luz. Lo que le ponen ese nombre porque es la única palabra que existe así más o menos en nuestros idiomas, para un poco tratar de dar la idea de a qué se refiere, pero en verdad no es luz. Se trata de un estado de total conciencia, de total estar despierto, pero en ese estar despierto todavía no se percibe ningún estímulo. Es estar despierto sin estímulo alguno. La propia conciencia es el propio estímulo, el propio ser, la propia existencia, pero hay solo existencia, pero existencia totalmente consciente, así como el sueño, que es existencia también, pero es existencia no consciente, donde hay total oscuridad a no ser que se sueñe. Entonces el mismo estado, pero en una perspectiva opuesta, por llamarlo así. Llegará al cielo refulgente o al estado de conciencia refulgente e irá cada vez más lejos. O sea, fíjense que la práctica no cambia, sigue la misma práctica. Cantar, escuchar sobre los santos nombres con total fe. Cantar y escuchar sobre los santos nombres sin ofensas en el corazón. Las ofensas son varios tipos de ofensas que el practicante trata de evitar y que están bien descritas. Y también repetir y escuchar y leer sobre las escrituras sagradas respectivas en compañía de devotos sinceros. Dice entonces que ese método, a través de ese método, en los métodos anteriores veíamos que cambiaban las etapas. Yamaniyama, veía entonces asana, pranayana, así, pratyahara, dharana, cosas así. Había un cambio de procedimiento. Aquí no cambia el procedimiento. En el caso de este método recomendado para Kali Yuga, no hay ningún cambio de procedimiento. Las propias etapas del desarrollo de conciencia se van sucediendo a partir de un único procedimiento. Entonces dice, llegará e irá cada vez más lejos y llegará al llamado cielo espiritual o plano de conciencia espiritual, en el que hay infinidad de variedades conocidas como planetas o planos espirituales denominados Vaikunta Lokas.
La palabra loka se refiere en sánscrito a la palabra planos de existencia o también planetas, pero planos de existencia es más conveniente. Para la traducción, y Vaikunta se refiere a un estado donde no hay ansiedad, un estado donde no hay perplejidad, un estado donde no hay sufrimiento, pero al mismo tiempo hay variedad de actividad y detalles. Un estado donde literalmente cada paso que se da es como un paso de baile, o sea, es armónico y hermoso, y cada palabra que se pronuncia es como una bella canción, o sea, un estado caracterizado por la belleza, por el amor y la variedad. Fíjense que en el estado anterior, el estado del puro Brahmayoti, hay ser, o sea, está la existencia, y aparece el primer aspecto, la conciencia de la existencia pura sin identificación. La identificación con el mundo material era lo que caracterizaba a la conciencia en el plano de conciencia material, por eso se llama plano de conciencia material. Y en el caso del Brahmayoti, que es la entrada al plano de conciencia espiritual, el ser ya no se identifica con lo anterior, con los inventos del ego, sino que se identifica consigo mismo en su pureza. O sea, se descubre espiritual, se descubre luz, se descubre resplandor, y como parte del gran resplandor, pero no hay nada más que eso. Cuando sigue progresando el practicante por la misma práctica del vincularse consciente, amorosa y entregadamente al Señor mediante la escucha y recitación de las cuestiones relacionadas a él, comenzando por sus nombres, entonces la cualidad consciente de la criatura sigue avanzando. Cualquiera normalmente piensa que una vez salido del plano de conciencia material y entrado en la esfera de la conciencia espiritual ya se ha llegado. No se ha llegado allí. En ese plano general de conciencia espiritual hay que continuar realizando el avance. Lo que el avance aquí ya no es para escapar de nada, sino es para entrar. El avance anterior era para ir saliendo del plano de la identificación material, y aquí ya el avance es el camino inverso, es ir entrando, hundiéndonos de manera dichosa en el plano de la identificación espiritual. Entonces el Brahmayoti, o la sensación de pura luz, va emergiendo, va llegando un tiempo, por decirlo así, aunque no hay tiempo en ese plano, va sucediendo que se van distinguiendo una serie de detalles, se empieza a vislumbrarse toda una variedad, todos unos universos espirituales, y a eso se les llama planos de conciencia Vaikunta. Entonces dice, por encima de todo ello se encuentra, o sea, quiere decir que aún allí todavía no está el límite del camino, por llamar límite y camino, aunque no hay límite ni hay camino en ese aspecto, pero para entendernos, dice que por encima de todos ellos, por encima de todo, en este planos de conciencia Vaikunta es el plano donde habitan, el plano donde se desarrollan las actividades de aquellas almas que se relacionan de Dios o con Dios con un amor totalmente puro, concebiéndole como una persona, pero desde una actitud de amor reverencial, como el súbdito hacia el rey, por ejemplo, ¿verdad? Es un respeto absoluto lo que guía la relación con Dios de estas grandes almas. Ellas siempre están allí muy llenas de cosas muy hermosas, de cosas maravillosas. Es un plano de conciencia muy hermoso, dice la literatura, que todo está formado como por joyas, y las casas, los suelos, las paredes, pero para esas personas allí entiéndese persona por su forma, no porque son seres humanos, sino porque tienen forma humana, pero tienen cualidad pura de amor y de conocimiento. Para esas entidades vivientes nada de eso tiene el valor que para nosotros tendría. Oh, mira esta joya, mira mi casa, es más importante que aquella porque es de algo que parece al zafiro, la tuya es de no sé qué. No, sino que eso es así porque es para simplemente que cuando el Señor eche una mirada
por donde estamos nosotros, entonces todo lo que veas sea hermoso y eso agrade la vista del Señor. O sea, todo lo que existe en los planos de conciencia se caracteriza porque existe con el único propósito de agradar al Señor. Siempre es el pensamiento constante, automático, no forzado. En el plano de conciencia espiritual debe entenderse que lo automático, lo natural, es que siempre está la criatura diseñando o pensando ideas para agradar al Señor. Su único propósito, su único impulso natural es el de agradar al Señor. Pero en los planos de conciencia Vaikunta, este agradar al Señor es desde el respeto absoluto, desde la posición del siervo. O sea, el Señor funciona, es concebido como el gran monarca, maravilloso, magnánimo, hermoso, atractivo, pero el gran monarca, y ellos se conciben entonces como los siervos eternos. Esa también es la traducción más literal del término musulmán, aquel que se concibe a sí mismo como un siervo total, alguien que se ha colocado en una posición sumisa, voluntaria, por amor a los pies del gran Señor. Y dice que por encima de todo ello se encuentra Krishna local. No es que hay que abandonar esos planos. Cada entidad viviente va siendo colocada por propio proceso natural en el plano que más se identifica con su sentimiento natural en relación a Dios y la concepción que tiene del propio Señor. Y ese plano, cuando sí está dentro ya de la esfera espiritual, ese plano ya es perfecto y ella no desea salir de ahí, no desea cambiar para ningún otro sitio, porque de hecho para ella no va a existir ningún otro sitio, no tiene conciencia de que existe otros sitios variables dentro del propio plano de conciencia espiritual u otros universos, y además está satisfecha en su relación. Sus sentimientos de adoración en forma de servidumbre para esa criatura va a ser perfecto y en ello va a encontrar todo su deleite. Y cuando ve al Señor en su aspecto de monarca, para ella esa es la máxima perfección y por tanto no va a desear ninguna otra supuesta continuar. Pero aún así los místicos Vaishnavas nos describen que más profundamente que esos estados y planos se encuentra otro, a cual en sánscrito se le conoce con el nombre de Krishnaloka, o el plano de Krishna, o el plano del supremamente atractivo, o Goloka Vrindavan, o el plano original de donde todo surge. Dice en el cual la planta del Bhakti que está creciendo entra, o sea, a su debido tiempo entra. ¿Cómo entra? Sí, el mismo proceso. Siguió escuchando, siguió repitiendo, cantando los santos nombres y las cuestiones de las escrituras reveladas, pero ya cada vez está totalmente más purificado. Quiere decir que en virtud de la purificación que va sucediendo por el método es que se va entrando en diferentes planos. O sea, la planta del Bhakti, la fuerza del progresivo sentimiento de relación amorosa hacia Dios en diferentes aspectos, es lo que va haciendo que la conciencia vaya adentrándose en la profundidad de sí misma. Entonces, dice, entra la planta que está creciendo, entra y se posa, se deposita a los pies maravillosos del Señor Sri Krishna, el Señor todo atractivo. Sri Krishna, Krishna, hemos dicho en muchas ocasiones, significa el aspecto todo atractivo de Dios. Lo que pasa con el aspecto todo atractivo de Dios es que es el aspecto totalizador de todos sus aspectos. No es un aspecto más, sino que es el aspecto resultante de cuando todos sus aspectos se presentan al mismo tiempo, y eso lo hemos mencionado. El término Krishna significa que se está manifestando al mismo tiempo todas las cualidades de Dios y en una misma personificación. Absolutamente todas son reconocibles, cosa que no sucede en ningún avatar. Ningún avatar manifiesta al mismo tiempo todas las cualidades de Dios, porque no es su misión. La misión de los avatares es cumplir con una cuestión en específico, solucionar una cuestión en específico, y por ello solamente necesitan personificarse en las cualidades necesarias para resolver esa cuestión. En el caso del nombre Krishna o la palabra Krishna hace alusión a cuando todas esas cualidades las
que muestran los avatars y las que no muestran, cuando todas se manifiestan al mismo tiempo juntas, cuando todas las posibilidades de sabor, todas las posibilidades de relaciones se manifiestan en una sola persona. Por ejemplo, en el plano de conciencia conocido como Vaikunta en sánscrito, hago énfasis en esto porque en sánscrito, en otros idiomas se mencionará de otra manera, pero en sánscrito es Vaikunta. Hay una relación con el Señor, pero allí las criaturas, las almas, no se relacionan con Él, por ejemplo, a modo de hijo, padre, ni a modo de amigo, ni a modo de confidente íntimo, sino que se relacionan con Él a modo de súbdito y rey amoroso, pero a fin de cuentas rey. Quiere decir que esas criaturas no van nunca en ese plano a saborear a qué sabe el amor, por ejemplo, como madre pura, madre de el amoroso. No van a saborear el sabor que tiene ser amigo, sentirse amigo del amoroso, ni mucho menos íntimamente, o sea, cónyuge, el sentimiento conyugal hacia el amoroso. Sin embargo, esos sabores se experimentan con Krishna en el plano de Krishna Loka, a la vez que también se experimenta a veces por divertimiento la cuestión del sirviente. La cuestión del sirviente está presente en todos los sentimientos de amor por Dios, pero este sirviente, esta cuestión se imbrica a otra cuestión más específica, sea el sirviente como esposa, el sirviente como padre, como madre, el sirviente como amigo, cuestiones así. Entonces, en el plano de Krishna Loka, la presencia de Krishna, la maravillosa verdad absoluta personificada personificando al mismo tiempo todos sus atributos indescriptibles y al mismo tiempo personificables, permite que allí en ese plano se puedan establecer todas las relaciones, todos los sabores. Es el único plano, según la tradición Vaishnava, desde el cual y en el cual se puede desarrollar todos los tipos de relación con Dios y derivar el sabor también de dicha relación. Esto es un poco para entender de qué va la cuestión del nombre de Krishna y a qué se refiere. La personalidad de Dios original, dice aquí. Dice, cuando uno llega a los pies de loto, los pies maravillosos del Señor Krishna en Goloka Vrindavan, el proceso de riego de escuchar y leer, así como también el canto del santo nombre en la etapa devocional pura, fructifica. Dice que cuando la planta entonces del Bhakti llega hasta allí, cuando la conciencia por tanto también llega hasta allí empujada por esa propia planta, por el proceso de cultivar mediante el cantar los nombres, el escuchar los nombres, el leer y cantar las escrituras y escucharlas en compañía de devotos, cuando ya ese proceso se ha completado, entonces al fin da los frutos. La planta del Bhakti no da fruto real, no da su fruto final hasta tanto no ha completado su proceso. Así lo podemos ver también en toda planta en este mundo, no dan su fruto hasta tanto no estén listas para darlo, hasta que no hayan terminado su proceso de madurez y desarrollo. Dice, los frutos y pura, la etapa de la devoción pura fructifica y los frutos que crecen ahí en la forma de amor puro por Dios son saboreados, de un modo tangible por el devoto, aunque se encuentra aquí en este mundo material. Cuando se llega a esa etapa, la conciencia llega al plano absoluto de la perfecta variedad y continua variedad espiritual. Entonces allí se desarrolla el verdadero amor espiritual en todo sentido, y el sabor que se deriva de las relaciones amorosas es el alimento y a la misma vez es la causa de la dicha, o de lo que llaman ananda en sánscrito. El ananda verdadero, el ananda original, es aquella dicha, aquella bienaventuranza que se deriva del sabor que se obtiene de una relación lúcida, detallada, consciente, amorosa, siempre variada, creciente en profundidad, pura en todo sentido, con el Señor Supremo. Es el sabor del amor, por tanto ese es el alimento en el plano de conciencia original, primario y eterno.
Ahí está. Entonces dice que el devoto, el practicante en esa devoción pura ya constantemente está degustando de esos sabores, constantemente se está alimentando de forma dichosa continuamente, de forma siempre variada, aunque se encuentra todavía en el plano de conciencia material. Esto se refiere aunque todavía su cuerpo o por el cual lo identifica aparentemente está en el plano de conciencia material. Está hablando en este caso de los grandes santos purificados, los grandes devotos puros que aparentemente se encuentran en el mundo material, pero realmente totalmente se encuentran conscientes de Krishna en absoluto, o sea, en el mundo espiritual, y desde ese estado y experiencia viva y consciente y continua, entonces ellos derivan mensajes, derivan sabores de sentimientos, etcétera, etcétera, para nosotros, los que estamos enredados en el mundo material, así como también derivan descripciones de las glorias del propio Señor, en la medida que ellos mismos van siendo testigos y participantes de los pasatiempos del Señor. Y entonces que ese es el maestro espiritual auténtico. Está completamente allí en el plano de la devoción pura, realmente está allí. No está simplemente repitiendo cuestiones, él está allí realmente, y desde ese estado, desde ese gozo, desde ese disfrute, desde esa total inundación de ese plano amoroso, entonces sus ecos, el eco del sabor que experimenta es el que traduce a manera de palabras, de escrituras, de lo que sea, para el provecho de nosotros. Y a través de esa traducción, a través de esas palabras, escrituras, comportamientos, nosotros, en la medida que tengamos el corazón cada vez más purificado, podremos ir sintiendo un poco el eco del sabor que él está sintiendo, y ese eco del sabor nos va a invitar por su dulzura, por su atractivo, a emprender el mismo camino y querer experimentarlo por nosotros mismos. Entonces el texto termina diciendo: los frutos maduros del amor por Dios solo los saborean los devotos que están constantemente dedicados al proceso de riego tal como se describió antes. O sea, si usted quiere experimentar estos frutos de los que hablan las escrituras, tiene que dedicarse con disciplina, entrega y totalidad el proceso hasta su última etapa. Pero el devoto que está trabajando debe tenerse en cuenta, tiene que ser cuidadoso con el cultivo de la planta del Bhakti que ha ido creciendo, pues puede ser cortada o puede ser secada o puede ser dañada por muchas cosas. Por lo tanto, él debe tener presente algunas consideraciones y consejos, y aquí Prabhupada va a dar 8 consejos necesarios que las escrituras plantean debemos observar para cultivar satisfactoriamente nuestro avance en la ciencia trascendental del Bhakti Yoga. Lo dejo hasta aquí, continuaré en el próximo amanecer porque ya me he extendido demasiado. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, nos llene de las bendiciones necesarias para continuar sintiendo atracción hacia Él. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna, Krishna, Krishna Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind